Y el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, nominó a Ronald Johnson como su próximo embajador en México, un cargo crucial para combatir la inmigración irregular y el tráfico de fentanilo, dos de sus prioridades de gobierno. Johnson hizo carrera en el ejército y trabajó en la Agencia Central de Inteligencia. Luego también fue embajador en El Salvador durante el primer mandato de Trump. El presidente electo destacó que Ron trabajó en el 2018 en El Salvador para reducir el crimen violento y la migración ilegal. El republicano dijo también que su nominado trabajará en estrecha colaboración con Marco Rubio, elegido futuro jefe de la diplomacia, para promover la seguridad y la prosperidad de la Unión Americana a través de políticas exteriores sólidas. Ambas nominaciones están pendientes de confirmación en el Senado después de que Trump asuma el 20 de enero. Atraer inversiones. Me complace nominar a Ronald Johnson para servir como embajador de los Estados Unidos en México. Ron trabajará en estrecha colaboración con nuestro gran secretario de Estado nominado, Marco Rubio, para promover la seguridad y la prosperidad de nuestra nación a través de fuertes políticas exteriores de los Estados Unidos primero. Felicidades, Ron. Juntos pondremos fin a la delincuencia migrante, detendremos el flujo ilegal de fentanilo y otras drogas peligrosas en nuestro país y haremos a Estados Unidos seguro de nuevo. Y la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reaccionó a la nominación de Ronald Johnson como futuro embajador de Estados Unidos. Dijo que su país siempre va a pedir respeto y aseguró que defenderá a su país como libre, soberano e independiente. Las y los mexicanos deben tener la certeza y que tengan la certeza de que nosotros siempre vamos a defender a México como un país libre, soberano e independiente, que tenemos una enorme riqueza cultural, económica y que cualquier colaboración, coordinación con el gobierno, particularmente de Estados Unidos, va a ser de iguales siempre. Eso lo tenemos que defender. Y en el informativo de NTN 24 nos acompaña Ernesto Campos, embajador retirado, coordinador de la Unidad de América Latina del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. También fue embajador de México en Paraguay, en Ecuador y en Perú, director general para América Latina y representante alterno de México en la OEA. Embajador, bienvenido a NTN 24. Gracias por acompañarnos. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? ¿Cómo le suena ese nombre, Ron Johnson? ¿Es conocido en el término de esas relaciones con América Latina? Fue embajador en El Salvador, va a tener nada más y nada menos que esa responsabilidad como embajador de Estados Unidos en México. ¿Cómo pinta esa nominación, si podríamos decir así? Bueno, me parece que es una señal muy clara del gobierno de los Estados Unidos en el sentido de que, pues, cuáles son los temas que le interesan para la relación con México. Es evidente que le interesa el tema de la seguridad y según los antecedentes del embajador Johnson, pues esos son sus temas prioritarios, ¿no? De hecho, pues dentro de lo que se ve en su currículum, se puede ver pues que ha estado también en algunas cosas muy importantes. Por ejemplo, estuvo en los Balcanes cuando pues se dio aquel conflicto pues de la separación de la antigua Yugoslavia, pero también estuvo en El Salvador antes de ser embajador como asesor en la época de la guerra salvadoreña, así es que en los años 80, así es que bueno, pues es evidente que pues hay un perfil ahí pues que enfoca hacia la seguridad. Y me parece que se complementa muy bien pues con el nombramiento del subsecretario o la nominación del subsecretario para Asuntos Americanos o Interamericanos, que fue el embajador de Trump en México, el señor Christopher Landon. Entonces, pues creo que ahí habrá muestra muy claro el interés de ver los temas de seguridad en su relación con México y que se vean desde la embajada de Estados Unidos acá en México, ¿no? Por cierto, me llama la atención la forma en que se hizo este nombramiento, porque por acá no hay ninguna noticia de que se haya solicitado el beneplácito. Y si bien México también ha incurrido en esa falla, pues la verdad es que va en contra del derecho diplomático, pero bueno, pues es una cuestión menor, por decirlo así.
Es un proceso, señor Campos, que va a iniciar luego de que Donald Trump, por supuesto, asume el poder el próximo 20 de enero en los Estados Unidos. Ahora, el embajador Johnson, ¿qué debe cuidar para que esa defensa de la política de su país, de los Estados Unidos, del gobierno de Donald Trump, que exige control en la migración irregular y control o cese del tráfico de fentanilo, no afecte en este caso la relación comercial y política entre ambos países y no caiga el gobierno de México o lleve Johnson al gobierno de México al terreno de defender la soberanía y defenderse ante un supuesto o eventual irrespeto de los asuntos internos mexicanos? Bueno, yo creo que son tres temas ahí. El primero es el tema comercial, esto de los aranceles del 25%. Pues tanto Canadá como México ya han señalado que si llegara a suceder, pues también tomarían medidas en el mismo sentido. Y aquí hay que ver lo de los aranceles porque que es muy importante porque pues quiénes serían los perjudicados de esto. Y me parece que los tres países, quizás México un poco más por su dependencia económica con los Estados Unidos, pero pues habrá afectados muy graves en los Estados Unidos. Acá en México se menciona que no se debe de buscar poner aranceles a todo, el 25% a todo, si hubiera esa medida en Estados Unidos, sino hacer como tiros de puntería, ¿no? Es decir, por ejemplo, pues si Estados Unidos, si se ponen aranceles al maíz que viene de Estados Unidos, pues sí sería un golpe precisamente a los productores que apoyaron a Trump. Entonces, ese tipo de cosas se mencionan por acá, ¿no? En fin, como una estrategia. También ya se habían hecho hace años, cuando se habló, en principio, cuando llegó el primer gobierno de Trump, ¿no? Así es que no es nada nuevo para nosotros este tema. Ahora, creo que ahí el trabajo que debe hacer el gobierno de México es un poco, pues, hacer conscientes a los afectados en esto de la imposición de aranceles. No solo, o sea, lo único que va a hacer es encarecer las cosas acá en México, pero también en los Estados Unidos. Y creo que eso no va a resultar, pues, benéfico para nadie. Y lo mismo me imagino sucede con la relación de Estados Unidos con Canadá. Ahora, respecto del tráfico de fentanilo, pues es evidente que las presiones de los Estados Unidos ya desde este momento pues han empezado a surtir efecto. México se acaba de hacer la semana pasada pues uno de los decomisos más importantes allá en Sinaloa, pues de fentanilo, 1,5 toneladas, que significa pues una cantidad inimaginable de dosis de fentanilo. Pero acá para acabar con ese mal, pues la verdad es que los dos gobiernos tendrán que trabajar de manera muy estrecha y ese trabajo tan estrecho pues tendrá que ser también un poco pues para frenar el consumo, o sea, y para frenar el tráfico de las drogas hacia los Estados Unidos. Alguna vez hace años me decía un diplomático estadounidense que el 90% de la droga que entraba a los Estados Unidos venía por México y pasaba por las aduanas mexicanas. Y yo le decía, bueno, el 100% de la droga que va a los Estados Unidos pasa por las aduanas estadounidenses o por el territorio de Estados Unidos. Así es que ellos también tienen que hacer un trabajo pues fuerte ahí y acabar también con el tema del consumo. Y por supuesto nosotros también acá en México tenemos que combatir todo este tipo de cosas. Y finalmente el tema de los migrantes, pues sería muy injusto vincularlos al tráfico de drogas o al fentanilo, Sí. porque los migrantes, pues la gente migra pues por necesidad, no por gusto. Yo no conozco a ninguno que vaya, pues no sé, por ejemplo, de los suramericanos, ahora de los venezolanos, que tienen que cruzar el Darién. Me parece que eso es una cosa pues muy, muy difícil, inimaginable las penurias que pasa a toda esa gente para que finalmente los Claro. vinculen con el tráfico de drogas. Sí, Entonces, embajador. pues esto hay que trabajarlo de manera humanitaria y ciertamente México me parece que se va a endurecer un poco la política y habrá detención de migrantes centro y suramericanos y de otras regiones, pues en nuestra frontera sur. Ya sucedió con López Obrador y creo que ahora va a volver a suceder.
Pues, embajador, le agradezco muchísimo a Ernesto Campos, embajador retirado, coordinador de la Unidad de América Latina del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, por habernos acompañado aquí en NTN 24. Un placer, embajador. Con mucho gusto. Gracias.